Hola, buenos días. Bienvenidos a la nueva clase de técnica de muestreo. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad de métodos indirectos de estimación. Entonces, nuestra agenda para hoy va a hacer ver cómo funciona la estimación a través de los métodos indirectos, que van a ser tres. Y vamos a comenzar con el primero, que es la estimación por la razón. Y dentro de este tipo de estimación, pues vamos a ver a definir el estimador de la razón. Vamos a ver que es un estimador sesgado, eh, y de ahí pues vamos a ver las fórmulas para analizar la varianza, el sesgo. A partir de él vamos a definir los parámetros poblacionales. Vamos a ver la fórmula de los parámetros poblacionales, los intervalos de confianza y el tamaño de la muestra. Entonces vamos a empezar con estimación a través de métodos indirectos, un panorama general. Aquí lo que tenemos que hacer es suponer que se quiere investigar acerca de una variable de interés que vamos a llamar Y, como hemos estado haciendo a lo largo del curso, ¿no? Este tipo de métodos, los métodos indirectos, aprovechan la información contenida en una variable auxiliar que vamos a denotar como X, y esta variable se va a conocer como variable de apoyo. Entonces, la idea es que la variable X debe de estar correlacionada con la variable Y para conseguir estimaciones más precisas que las calculadas únicamente a partir de la muestra de la variable Y. O sea, en lugar de que hagamos un método como el aleatorio simple o el estratificado que habíamos visto, donde solo contemplamos información de Y, ahora vamos a utilizar información adicional de una variable X, pero que tiene que estar relacionada con Y para que nos pueda mejorar esta precisión. Los métodos clásicos de estimación indirecta que son más empleados son la estimación por razón, que está basado en un estimador, que es justamente una razón entre Y y X. Está la estimación por regresión, que está basado en una regresión lineal entre Y y X. Y la estimación por diferencia, basado entre la diferencia de Y y X. El día de hoy vamos a ver únicamente la estimación por la razón, y en el siguiente video vamos a ver la estimación por regresión y diferencia. Entonces empezamos con estimación por razón. Vamos a definir un parámetro que va a ser la razón poblacional, que nos dice que sean Y y XY los pares de valores relativos de la variable de estudio y la variable auxiliar, respectivamente. Entonces vamos a definir a la razón poblacional como R mayúscula, que va a ser la sumatoria de todas las Y de la población entre la sumatoria de todas las XY de la población. Esto sería lo mismo que lo veamos como el total de la población de Y entre el total de la población de X. Y pues esto a su vez es lo mismo que lo veamos como el total de la población de Y entre el tamaño de la población. Todo eso dividido entre el total de la población de X entre el tamaño de la población. Y justamente eso ya son las mediciones, las fórmulas de las medias poblacionales. Entonces, la razón, aparte de verla como un cociente entre los totales poblacionales, también la podemos ver como un cociente entre las medias poblacionales. Todo esto es en términos de la población, o sea, utilizando a todos los elementos de la población para calcularlas. Ahora, la razón muestral, eh, aquí es razón muestral, nos dice que la definición va a ser exactamente la misma. Vamos a tomar a los Y's y a los X's, los pares de valores relativos de la variable de estudio y la variable auxiliar, respectivamente, y vamos a utilizar el algoritmo como estimador de la razón, que va a ser la suma de las Y's del tamaño de la muestra entre la suma de las X's del tamaño de la muestra. Podemos denotar como estos totales muestrales como tau prima de Y entre tau prima de X. Acá este total no sería, no sería la estimación del total que utilizamos, que obtenemos con la muestra, sino que sería el total muestral, o sea, sumar todos los Y's de la muestra. Y pues esto a su vez también lo podríamos ver como un cociente de las medias muestrales. Entonces nosotros buscamos estimar a la razón poblacional R a través de la razón muestral R gorrito, pero frecuentemente este estimador no va a ser un estimador insesgado. Eh, Podemos ver claramente que R es sesgado, puesto que si nosotros calculamos la esperanza del estimador de la razón, esto es igual a la esperanza del cociente de las medias muestrales.
pero esto no es diferente, o sea, aquí ya no podemos aplicar que sería la esperanza de la media muestral entre la esperanza de perdón, la media muestral de Y entre la esperanza de la media muestral de X, que sería lo que necesitaríamos para que nos dé R. Entonces ya sabemos que de entrada no va a ser un estimador insesgado. Entonces es de nuestro interés calcular el sesgo del estimador de la razón. Entonces el valor exacto de esta cantidad la podemos definir como B de R gorrito. B es del sesgo, por su nombre en inglés, y va a estar dado por el negativo del coeficiente de correlación entre el estimador de la razón y la media muestral de X por la raíz de la varianza del estimador de la razón por el coeficiente de variación de la media muestral de X. Para obtener esa expresión o la idea de esta prueba es que vamos a partir con la fórmula de la covarianza entre el estimador de la razón y la media muestral de X. Digo, aquí no es de nuestro interés ver la demostración de esto, pero en el libro de César Pérez está el paso a paso cómo se demuestra esta cantidad. Entonces, a partir de la fórmula del sesgo podemos definir ciertas condiciones bajo las cuales el estimador de la razón podría ser insesgado, ¿no? Entonces vamos a ver la condición 1. Se cumple que el sesgo de la razón es 0 si y solo si las variables R, bueno, el estimador de la razón y esto es X barra, perdón, y la media muestral de X son variables correladas. También a partir de la fórmula del sesgo podemos llegar a esta expresión de aquí. O sea, podemos calcular en términos absolutos el sesgo entre la raíz de la varianza del estimador de la razón y esto va a ser igual a el valor absoluto del coeficiente de correlación entre el estimador de la razón y la media muestral de X por el coeficiente de variación de X barra. Y esto a su vez, pues como está en términos absolutos, es menor que simplemente el coeficiente de correlación que X barra. Bueno, es menor o igual, dependiendo de cuál sea el valor de la correlación. Entonces, el sesgo relativo se encuentra acotado por el coeficiente de variación de X. Esta sería la función del sesgo relativo. Entonces, se encuentra acotado por el coeficiente de variación de X, por lo que para que el sesgo sea despreciable, bastará con que se cumpla que esta condición, o bueno, esta va a ser la función del sesgo, que sea menor o igual al coeficiente de variación de Y que sea menor a 1 entre 10. Además, nosotros podemos tomar tamaños muestrales tales que el coeficiente de variación sea menor o igual que 1 entre 10. Aquí se utiliza 1 entre 10 porque es una cantidad pues, que ya se considera pequeña, pero realmente esta parte podría cambiarse, ¿no? En el libro nos da la cantidad 1 entre 10, entonces nos estamos apegando a esta cantidad. Entonces, ante un muestreo aleatorio simple sin reposición, nosotros necesitaríamos que el coeficiente de variación de la media muestral, que está definido por esta fórmula de aquí, que si sustituimos los valores, nos queda algo de este estilo. Necesitaríamos que esta expresión sea menor o igual que 1 entre 10. De lo anterior, o sea, de esta expresión, nosotros podemos despejar a n y llegamos a que necesitaríamos que el tamaño de la muestra para estimar a la razón sea mayor que esa expresión de aquí. Entonces aquí de nuevo necesitaríamos tener valores previos de X, tanto de la media muestral de X como de la varianza de los datos de X. Generalmente como X es la variable de apoyo, entonces nosotros vamos a conocer los datos. Usualmente se utilizan datos de años pasados o de estudios similares, pero en caso de que no tengamos los datos de toda la población, pues podemos estimarlos como hemos hecho hasta hoy en día. Entonces de ahí la condición 2 sería que si la recta de regresión de la variable auxiliar X sobre la variable de estudio Y o la de Y sobre X, o sea, es indiferente ahí, pasa por el origen de coordenadas. Si esto se cumple, entonces el estimador de la razón es insesgado para R. Entonces esas dos condiciones pudiésemos tener para validar si la estimación que estamos haciendo va a ser sesgada o insesgada. Si los puntos X y Y están situados sobre la recta de regresión de X sobre Y, que pasa por el origen, entonces se cumple que XY
es igual a K veces Y. Entonces aquí nosotros tendríamos que la razón la podemos ver como X entre Y, que sería la sumatoria de los elementos de Y sobre el tamaño de la población entre la suma de los elementos de X del tamaño de la población, y a X lo podemos ver como K veces Y. Entonces al final nosotros podemos sacar a K de la sumatoria porque es una constante y nos quedaría que la razón es 1 entre K. Luego podríamos ver que también con el estimador de la razón nosotros pudiésemos sustituir a X por K veces Y, y también nos quedaría que es 1 entre K, lo que implicaría que la razón sería igual al estimador de la razón, y por lo tanto al calcular el sesgo, que sería la esperanza de la razón, el estimador de la razón menos la razón, nos quedaría que es 0. Entonces ya tendríamos que el estimador de la razón sería insesgado si la recta de regresión pasa por el origen. Ahora bien, va a ser nuestro interés también aproximar el sesgo del estimador. Como vimos en la fórmula, nosotros necesitaríamos de parámetros poblacionales que por parte de X sí podemos obtener, pero por parte de Y no. Justamente por eso queremos hacer el muestreo. Entonces nosotros podemos aproximar el sesgo del estimador de la razón con esta expresión que tenemos aquí. Una aproximación para el sesgo estaría dada por esto de aquí, que sería 1 menos la fracción de muestreo entre n veces la media de x al cuadrado por la razón poblacional por la varianza de x menos la covarianza de x y y, que pues usualmente no vamos a conocer. Entonces esta aproximación la podemos estimar utilizando los datos de la muestra. Entonces llegaríamos a que una estimación de la aproximación del sesgo del estimador de la razón sería 1 menos la fracción muestral entre n veces la media muestral de x por la razón, que sería gorrito, la razón muestral, por la estimación de la varianza de x por menos la estimación de la covarianza de x y y, que eso sí ya lo podríamos hacer. Ahora aquí, si mu de x no se conoce, entonces se puede emplear a la media muestral, que es lo que les digo, usualmente en la variable auxiliar sí vamos a tener acceso a la información de la población completa, pero en caso de que no se utilizase, o sea, de que no tuviésemos ese acceso, podemos emplear pues una media de una muestra de x, ¿no? Y pues S de X y se trata de la covarianza muestral que está dada por esta fórmula, ¿no? La forma como nosotros estimamos la covarianza a través de una muestra. Ahora bien, ya definimos el sesgo, ya definimos las condiciones para que el estimador de la razón sea insesgado y ya vimos cómo calcular el valor del sesgo en caso de que no lo fuese. Ahora lo que nos interesa es ver cuál sería la varianza del estimador de la razón. Entonces, esta varianza estaría dada por esta expresión un poquito monstruosa de aquí. Sería 1 menos la fracción de muestreo entre la media muestral al cuadrado de x por n de la muestra por n de la población menos 1 por toda esta sumatoria. La idea de la prueba es que al ser un estimador sesgado se parte de la definición de la varianza de x y de que esto es igual a la varianza del estimador menos el parámetro. Y de ahí desarrollamos y llegamos a esta expresión, que de nuevo la demostración de esta expresión se encuentra en el libro. Al depender de parámetros poblacionales, la varianza va a tener que estimarse. Esto lo vamos a hacer a través de una varianza estimada de x, una varianza estimada de, una varianza estimada de y, una varianza estimada de x, una covarianza estimada entre x y el estimador de la razón. Entonces, una estimación de la varianza del estimador está dada por esta expresión de aquí. Si nosotros nos fijamos, podemos meter este n-1 dentro de la fórmula, dentro de este producto, y pues ya pudiésemos formar a las varianzas, estas expresiones de aquí, que al ser términos poblacionales, y pudiésemos estimar con estos, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que tenemos para estimar la varianza del estimador de la razón, que estaría dado ya sea por esta expresión de aquí, o si lo queremos ver en términos de sumatorias, sacamos un n-1
y nos queda ya como en términos del anterior, ¿no? Esa sería la fórmula exacta de la varianza y esa sería la fórmula de la estimación de la varianza. Nótese que el cambio que hay es que aquí pues ya no son sumatorias sobre n mayúsculas, sino que son sumatorias sobre n minúsculas. Y aquí es n minúscula menos 1, ya no n mayúscula menos 1. Ya todo está en términos de la muestra. ¿Ok? Ahora, en resumen, teniendo una variable de interés y, podemos mejorar la precisión a través de la estimación de la razón, en donde empleamos una variable auxiliar x y definimos al estimador sesgado de la razón como este de aquí. Aquí lo estoy expresando en términos de las medias muestrales. Ya definimos dos condiciones para cuando el estimador de la razón se convierte en un estimador insesgado. Definimos la fórmula del sesgo y vimos la manera de aproximar dicho sesgo a través de esta expresión de aquí. Y definimos las fórmulas para estimar la varianza del estimador de la razón, que sería esta expresión de aquí. Ahora bien, hasta ahorita todo está en términos de todo lo que hemos visto es en cuanto al estimador de la razón. Lo que puede ser de nuestro interés ahora es ver cómo utilizamos esa razón para estimar a los parámetros poblacionales que nosotros ya conocemos. Entonces aquí sigue. A través del estimador de la razón, nosotros podemos estimar a todos los parámetros, la media, el total, la proporción y el total de la clase. Entonces vamos a empezar con la media poblacional. La media poblacional de Y la podemos expresar como sigue. Mu de Y, pues puede ser lo mismo que mu de Y dividido entre mu de X por mu de X. Esto realmente es un 1, entonces no afecta, pero si nos crea aquí la fórmula de la razón, tendríamos mu de Y entre mu de X y eso sería R y luego nos quedaría mu de X, ¿no? Entonces, una forma de ver a la media poblacional es tomar a la razón poblacional y multiplicarla por la media poblacional de X. Entonces, esto nos induce a tomar como estimador de la media a mu gorrito de Y, que va a ser igual a la media muestral de, bueno, la vamos a definir por términos de notación. Ahora cuando pongamos media muestral de Y, vamos a poner el subíndice de R para indicar que la estamos estimando con el método de la razón. Y pues eso sería el cociente de la media muestral de Y entre la media muestral de X por la media de la población X. Y eso sería pues el estimador de la razón multiplicado por la media poblacional de X, ¿no? Que en teoría este dato sí lo conocemos. De nuevo, si llegamos a no conocerlo, pues utilizamos la media muestral de X también. Pero pues sí se va a conocer. La idea sería la misma para el total poblacional. El total poblacional de Y lo podemos expresar como bueno, aquí está el total poblacional de Y, como el total poblacional de Y por el total poblacional de X dividido entre el total poblacional de X. De nuevo aquí formaríamos a la razón y nos quedaría que el total poblacional de Y lo podemos ver como la razón poblacional por el total poblacional de X. Entonces de aquí lo que nos induce es tomar como estimación del total, ya este va a ser dado ahorita, como pues la razón la razón estimada por el total poblacional de X. Y pues bueno, para el caso de la proporción del total de la clase son los equivalentes para los datos dicotómicos. Entonces llegaríamos a que la población, bueno, aquí vamos a denotar como P gorrito subíndice RY y A gorrito subíndice RY para denotar a la proporción y al total de clase estimados a través del método de la razón de Y. Entonces eso sería lo mismo, sería tomar la razón, el estimador de la razón y multiplicarlo por la proporción de X que se conoce y tomar el estimador de la razón y multiplicarlo por el total de clase de X que se conoce. Entonces un resultado en cuanto al sesgo, pues obviamente si nosotros estamos estimando todos estos parámetros a partir de un estimador sesgado, entonces estos van a ser sesgados también. Pero si el estimador de la razón es insesgado de R, entonces todos los otros estimadores que acabamos de definir van a ser insesgados. Se puede demostrar esto, pero se les queda para ustedes. Entonces aquí lo que tendríamos que ver o cuidar cuando nosotros estemos haciendo una estimación por la razón es ver que se cumplan las condiciones para que el estimador de la razón sea insesgado.
y entonces nuestras estimaciones de los parámetros poblacionales de nuestro interés sean insesgados también. Ahora bien, vamos a ver las varianzas de los estimadores de los parámetros poblacionales. A través de las fórmulas de las definiciones de cada uno de los estimadores y del estimador de la razón, podemos determinar la fórmula exacta para las varianzas de los estimadores. Por ejemplo, para la media, nosotros podemos partir que queremos hallar la varianza del estimador de la media de Y. Esto por definición es lo mismo que la varianza del estimador de la razón por la media de X. Nosotros sacamos la media de X al cuadrado porque pues es una constante y nos quedaría solo la varianza del estimador de la razón. Esta varianza ya la definimos, en consecuencia, esta sería la fórmula para la expresión de la varianza exacta del estimador de la media de Y. Aquí lo único que tenemos que hacer pues, es hacer ciertos arreglos ahí para que nosotros podamos verlo en términos de las sumatorias, o si se nos hace más fácil verlo en términos de las varianzas y la covarianza, pues también aplica, ¿no? Entonces, esta ya sería la fórmula exacta de la varianza de la media, del estimador de la media de Y. Entonces, como contiene parámetros poblacionales, pues ya sabemos que lo que hacemos es que como no los conocemos, los estimamos con parámetros, perdón, con las estimaciones muestrales. Entonces, la estimación, entonces que aquí ya tiene gorrito, la estimación de la varianza del estimador de la media va a estar dada por esta expresión de aquí, que ya estaría en términos de la n minúscula, ¿no? De la muestra. Entonces, en resumen, el proceso sería el mismo para cada uno de los estimadores y pudiésemos llegar a que las fórmulas de las varianzas exactas de cada uno de los estimadores de los parámetros poblacionales serían estas expresiones que tenemos aquí. Si queremos nosotros estimarlo, pues utilizamos todas estas fórmulas que tenemos aquí, ¿no? Cambiamos todo lo que involucra al tamaño de la población por tamaño de la muestra y en lugar de parámetros poblacionales, pues estimaciones de la muestra. Entonces, esas serían las fórmulas para estimar cada una de las varianzas de estos estimadores. Ahora bien, los intervalos de confianza. Los límites de confianza de 100% por 1 menos alfa de confianza para los estimadores, pues estarían dados por las fórmulas que nosotros ya conocemos. Para la razón, pues sería el estimador de la razón más menos el factor de probabilidad por la varianza del estimador. Lo mismo para la media, lo mismo para el total y lo mismo para los otros parámetros. Para la proporción del total de clase, pues habría que sustituir pues, en estas fórmulas en lugar de mu gorrito de y, pues p gorrito de rx, lo mismo para el total. Y si el tamaño de muestra es pequeño, entonces como la varianza es desconocida, acuérdense que ya no se utiliza la z, se utiliza la t, que sería al revés, t de alfa entre 2 con n-1 grados de libertad en lugar del factor de probabilidad de z. Ahora bien, el tamaño de la muestra. Se mantiene el mismo método que el muestreo simple. Ya vimos una cota de cuánto necesitamos que sea el tamaño de la muestra para que el estimador sea insesgado. Pero ahora vamos a ver un tamaño de la muestra para cuando tenemos un límite de error de estimación dado, que es lo que hemos estado trabajando, y un nivel de confianza. Entonces la idea es la misma, hay que partir de esa expresión. Nosotros ya tenemos un límite de error de estimación dado, tenemos un nivel de confianza y aquí vamos a obtener la fórmula de n para una fórmula que dependa de n para que nosotros despejemos y obtengamos este tamaño de la muestra. Entonces, considerando que queremos estimar la razón, la varianza de la razón está dada por esta expresión de aquí. Entonces, si quisiéramos pues solamente tendríamos que sustituir aquí por la raíz de todo esto. Entonces, eso nos haría llegar a que el límite de la aproximación al cuadrado va a ser igual al factor de probabilidad al cuadrado por esta expresión que nosotros tenemos aquí, que es esta que está por acá. De aquí ya podemos despejar a n y nos queda esta expresión de aquí, pero recordemos que la fracción de muestreo también depende de n, entonces nos queda por ahí una n todavía.
Para efectos prácticos podemos definir a W como toda esta expresión, de tal forma que, bueno, es esto, esto y esto de aquí, para que dejemos el 1 menos f solito. Si hacemos W igual a esto, podemos llegar a que esta fórmula es igual a esta. N es igual a 1 menos f por W, donde W es todo este monstruo. Entonces aquí ya podemos descomponer a la f. Nos queda 1 menos n chiquita entre n mayúscula por W. Y de ahí ya seguimos despejando para llegar a una expresión de la n final, que sería esta de aquí. Entonces el tamaño de muestra necesario sería W entre 1 más W entre n mayúscula, donde W es todo esto de aquí, ¿no? Si queremos sustituir, sería algo de este estilo. Entonces, ya dando un nivel de confianza y un límite de error de estimación, esta fórmula nos determina el tamaño de muestra que nosotros necesitaríamos para estimar a la razón. El mismo proceso se tendría que seguir si se desea hacer el estudio considerando como variable de interés en la media poblacional, el total, la proporción y el total de clase. Ahora bien, cabe mencionar que al principio nosotros vimos, bueno, ahorita ya tenemos esta fórmula para n, ¿no? Pero al principio de la clase, me voy a regresar, vimos que necesitamos que la n sea mayor que esa expresión de aquí. Entonces nosotros tendríamos que calcular las dos n's. Primero necesitaríamos calcular la n mínima que nosotros necesitamos para que el estimador sea insesgado. Y luego tendríamos que calcular la n que nosotros necesitamos para el nivel de confianza dado y el límite de error de estimación, y tendríamos que comparar qué está pasando. Si esta n llegase a resultar más pequeña que la n anterior, entonces no la podríamos utilizar porque no estaríamos cumpliendo la condición y entonces las estimaciones serían sesgadas, lo cual pues preferimos evitar, ¿no? Entonces, si esta n llegase a quedar más pequeña que la n anterior, entonces tomaríamos a la n anterior como el tamaño de muestra. Ahora, si esta n es más grande que la n anterior, entonces ya tomaríamos a esta como la n que necesitaríamos para estimar el tamaño. Porque si tomamos a la anterior, entonces no vamos a garantizar que vamos a llegar a este límite de error de estimación y la confianza, ¿no? Entonces, si esta n es más grande que la mínima, pues tomamos esta. Si esta es más pequeña que la mínima, entonces tomamos a la mínima y aún así estaríamos garantizando esto. De hecho, lo estaríamos sobregarantizando. Y pues esa sería la fórmula para el tamaño de la muestra. De momento esto sería todo y a la siguiente clase vamos a definir a los otros estimadores, bueno, los otros métodos que sería el de regresión y de la razón, y de ahí vamos a ver unos ejemplos.